En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, en esta misa del sábado por la tarde celebramos ya la solemnidad del domingo 16 del tiempo ordinario. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por nuestros difuntos y por nuestros enfermos. Queremos recordar a María Nieves y María Joel Benítez Camposano, María Rosa Quintero Vejines, Margarita y Manuel Arellano, Sandro Aguilar Vázquez, Ramón Muñoz Muella, Johan Uriel Galindo Cázares en su 4º mes, Heder Lane en el día de su fallecimiento. También encomendamos a Dios a nuestros enfermos. Recordamos a don Fernando Platas, a Willy Ortega, a Alfonso Miranda Sánchez. Damos gracias a Dios por la salud de Humberto Reyes y en esta celebración dominical queremos poner en las manos de Dios la salud de nuestro pueblo para que nos libre de esta pandemia que estamos padeciendo. Vamos a encomendar a quienes se han contagiado, a las personas que los atienden en sus familias y a todo el personal médico y sanitario de los centros de salud. Vamos a celebrar unidos a quienes nos acompañan desde sus domicilios a través de los medios electrónicos. Sentimos la cercanía, sobre todo de los enfermos, de las personas mayores y de los niños. Vamos ahora a ponernos en la presencia de Dios. Con humildad vamos a reconocer que hemos pecado y que tenemos necesidad de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
de continuar, voy a pedirles un favor a algunas personas. Ustedes ven que en las bancas hay un señalamiento para que ocupen efectivamente 2 personas, una sola banca. No somos muchos, hay lugar suficiente para todos. Son las disposiciones sanitarias que nos pidieron que observáramos justamente para poder abrir el culto al público. Y de esta manera nos cuidamos unos a otros y celebramos con mucha serenidad nuestra fe. Oremos. Señor, sé propicio con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Primera lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu Señor
la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer,
la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recordamos a nuestros difuntos y pedimos por nuestros enfermos, celebrando esta misa dominical, alimentándonos espiritualmente con la Eucaristía y el sacramento de la palabra de Dios. En el Santo Evangelio acabamos de escuchar 3 parábolas del reino de Dios, 3 comparaciones. Nos muestran a qué se parece el reino de Dios. El reino de Dios es aquello que nosotros pedimos en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Qué bonito sería que en esta tierra que poblamos reinara Dios y su justicia. Jesús presentaba esta buena noticia y de momento muchos se entusiasmaban, pero había también quienes seguramente decían: sería muy bonito, pero quizá mis ojos no lo vean. Y por eso Jesús tiene que alentarles a que mantengan firme esa esperanza. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura tienen ese propósito. A los campesinos que quizá decían: bonito el reino de Dios, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Jesús sin duda les mostraba el granito de mostaza, pequeñito, la más pequeña de las semillas. Se siembra y allí crece un arbusto que permite que los pájaros del cielo lleguen a hacer sus nidos. Es pequeñita, pero crece. Y sin duda, platicando con las mujeres que hacían pan, les hablaba del reino de Dios con el ejemplo de la levadura. Quienes hacen pasteles saben muy bien lo que hace ese polvito blanco, a veces de marca Royal. La masa bien amasada es muy poquita, pero con la levadura y el calor se esponja y resulta un pastel grande y sabroso. Así es el reino de Dios, pequeñito, escondido, pero fermenta toda la masa, puede fermentar una familia, una comunidad, un país,
si creemos que podemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Hermanas y hermanos, pero también hay otras cosas que nos preocupan sobre el reinar de Dios y que siembran nuestras dudas. Si vino Jesús, si anunció el reino, si dio su vida por nosotros, si resucitó de entre los muertos, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Y efectivamente, contemplamos la historia humana y notamos infinidad de males, de sufrimientos, de penalidades y de gente que hace daño a los demás. Y a veces eso es tan espectacular que no nos damos cuenta que hay muy buen trigo en esta humanidad y mucha gente buena. Pero siempre nos impresiona lo que hace la cizaña, la gente mala. Y más nos impresiona cuando el dueño del campo dice que no hay que arrancar la cizaña, porque ya estaban los trabajadores listos para ir a arrancarla. Quienes conocen una milpa de trigo saben que si alguien se mete y quiere arrancar la mala hierba, hará un batidillo impresionante, destruirá un montón de plantitas de trigo. Buen campesino, el que dice que hay que esperarse al final. Pero sobre todo, si vemos en ese campesino la figura de Dios, entonces descubrimos la misericordia de nuestro Padre, de la que nos habla la primera lectura. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y porque eres el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Y alguien que sea débil pueda ser tolerante con el comportamiento de un poderoso, no es porque sea tolerante, sino porque no puede ponerlo en su lugar. Piensa en esos países pequeños que a veces tienen que soportar la prepotencia y la agresión de esas potencias imperiales, no porque estén de acuerdo, sino porque no pueden. En cambio, hermanas y hermanos, porque Dios es poderoso, por eso es misericordioso con todos. Él es el dueño de la fuerza, dice la primera lectura, pero gobierna con delicadeza. Tú tienes el poder y lo usas cuando quieres. Y siempre que lo usa con misericordia. ¿Y por qué razones? Porque somos criaturas suyas, porque somos sus hijos. Un papá molesto por el comportamiento del niño pequeño, si se propone darle una golpiza lo lastima, pero es su hijo, entonces lo va a tratar con delicadeza, lo corrige con delicadeza. Y hay una razón de más que nos da la primera lectura. Dice: tú, Señor, has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Dios se modera, todo lo hace con peso, número y medida, para darnos tiempo de arrepentirnos. Hermanas y hermanos, a eso nos invita esta reflexión de los sabios creyentes de la primera lectura. Y así entendemos mucho mejor esa paciencia de Dios
que muestra con la cizaña que crece en medio del trigo. En el Evangelio, Jesús maneja ya en la explicación, porque explica esa parábola, otro argumento interesante, que no deja a sus trabajadores ir a arrancar la cizaña, porque la justicia definitiva es cosa de Dios. Los seres humanos, que no conocemos bien cómo funcionan las conciencias y los pensamientos y las intenciones de los demás, podemos cometer muchos atropellos, hacer mucho daño. Somos muy limitados, vemos solo un pequeño ángulo. Por eso, al final, la separación de la cizaña y del trigo son los ángeles, los mensajeros de Dios. La justicia última y definitiva es algo tan delicado, hermanas y hermanos, que es cuestión de Dios, de sus mensajeros y de sus tiempos. A nosotros nos toca otra tarea, otro comportamiento, que ojalá imite el comportamiento de nuestro Padre, que aprendamos a ser más misericordiosos, más tolerantes y más respetuosos. Porque si pedimos la eliminación de la cizaña, estamos abriendo la puerta para que alguien nos ilumine, nos elimine a nosotros. Ese es el riesgo que siempre se corre. Recordemos que quien inventó la guillotina murió en la guillotina. Allí le cortaron la cabeza. Y por eso, hermanas y hermanos, cuidado con esos comportamientos aparentemente justicieros de querer cortar la cabeza a nuestros prójimos. Dios nos enseña paciencia, misericordia, respeto, tolerancia y una infinita bondad. Ojalá y nosotros seamos dignos hijos de ese Dios misericordioso en quien creemos. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Amén. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda los bienes de la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente el misterio de la Pascua. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el Obispo de Roma, el Papa Francisco, y Adolfo Miguel, obispo de nuestra nueva diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar.
María Nieves y María Joel Benítez, María Rosa Quintero, Margarita y Manuel Arellano, Sandro Aguilar, Ramón Muñoz, Johan Uriel Galindo y Heather Lane, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, en la segunda lectura el apóstol nos dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo es el que nos asiste precisamente para pedirle a Dios lo que realmente necesitamos. Animados por ese Espíritu, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos organizamos para distribuir la Sagrada Comunión. Recordamos que se podrá pasar en una sola fila,
En el pasillo del centro están unas marcas que nos ayudan a identificar la sana distancia. Van a pasar primero los que se encuentran de este lado, el lado que estoy señalando, el lado izquierdo de ustedes, y después, cuando ellos hayan pasado, procederán los que están en las bancas del lado derecho de ustedes, de este lado. Así observaremos la sana distancia. Las personas que no van a comulgar pueden sentarse. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Tómasela inmediatamente, es cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Antes de concluir, aprovecho para dar algunos avisos. En primer lugar, recordar que en este mes de julio terminaremos los cursos de catecismo. Y si la pandemia lo permite, en el mes de agosto comenzaremos las celebraciones de las primeras comuniones. También en el mes de agosto se inscribirán las niñas y los niños para su primera comunión y para su confirmación
en los cursos del catecismo que se impartirán en la modalidad en línea. Catecismo en línea. Mes de agosto inscripciones, mes de septiembre comienzan los cursos. Recordamos también que en estos días hemos comenzado ya las celebraciones presenciales de la Santa Misa. Habrá entonces la misa dominical a las 9 de la mañana, 11 y 1. Por la tarde a las 6 y a las 8. Los sábados por la tarde también se celebra la misa dominical a las 5 y a las 7 como ahora. Como ustedes pueden ver, el aforo es restringido, la asistencia es restringida. Se nos pide que sea la tercera parte del cupo de la iglesia. Nosotros tenemos disponibles solo 60 lugares. Entonces procuramos distribuir las misas en el sábado por la tarde y el domingo, espaciadas cada 2 horas, precisamente para que el ambiente se ventile un poco. Y por cierto, antes de la Santa Misa, estaba viendo las noticias y hoy señalaron que el día de hoy ha sido el día de mayor número de contagios en todo el mundo desde que comenzó la pandemia. Un número que está impresionando mucho, que nos invita a todos a cuidarnos, a tomar todas las medidas sanitarias y sabiendo que si yo me cuido, cuido a los demás. Y cuidar al prójimo es una manera de amar al prójimo. Oremos, nos ponemos de pie. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Les recuerdo que la salida de la iglesia se hace en todo orden. Procuraremos que primero salgan los que están de este lado, precisamente por la salida que está del lado de la avenida 3. Y una vez que ellos hayan salido, salen los que están de este lado. Así se nos ha pedido que salgamos en un cierto orden para no amontonarnos justamente a las puertas de salida. Que tengan muy buena noche, Dios les acompañe.